Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por aceptar esta invitación de los mates. Hoy vamos a tener una hermosa clase, entonces esperemos que todos estemos en sintonía. Ivoncita, por favor, ¿me regalas la oración mientras coloco las diapositivas? Amado Jesús, te damos muchas gracias, Señor, Padre Santo, por este día, Señor, por esta clase, Señor, que volvemos aquí todos a escuchar, Señor, de ti, de tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo esté morando, Señor, entre nosotros para escuchar y escudriñar tu palabra y aprender más de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos dotes, Señor, de sabiduría para poder aplicar tus dones, Señor, los dones que tú a cada uno de nosotros sabemos que nos has proporcionado, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Bendigo, Señor, a mi tía Liliana, Señor, que con tanto amor, Señor, hace estas clases para que nosotros también aprendamos más de ti. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos a este grupo que escucha y que ve estas clases. Amén y amén. Amén, muchas gracias. Hoy estamos en nuestra clase número 32. Uy, ya 32 clases, qué bendición. Para los que quieran ver las 31 clases anteriores, recuerden que entran a YouTube, ponen Liliana Parga y ahí encuentran todas las clases anteriores para que se pongan al día. Si tienen preguntas, algún comentario o alguna sugerencia, pueden escribir al email lilipargas@yahoo.com y por ahí también nos podemos encontrar. Nosotros estamos haciendo un hermoso estudio del Nuevo Testamento y nos encontramos en la primera parte que son los evangelios. Ya estudiamos el evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas y les cuento que si nos rinde el tiempo hoy, vamos a ver cómo nos va. Terminamos el evangelio de Juan. Si acaso no lo alcanzamos a terminar hoy, nos va a quedar muy poquitico, pero Dios mediante, dentro de 8 días ya vamos a empezar con la siguiente sección y vamos a empezar con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces estamos en la recta final del Evangelio de Juan. Les recuerdo entonces, ya dentro de poco ya no vamos a volver a repasar esto, entonces lo van a extrañar. Mateo va dirigido a los judíos presentando a Jesús como el Mesías. Marcos va dirigido a los romanos presentando a Jesús como siervo. Lucas va dirigido a los griegos presentando a Jesús como hombre y Juan va dirigido a la iglesia presentando a Jesús como Dios. Recordemos algunos puntos importantes de hace 8 días. En la clase anterior, el Señor Jesucristo nos estaba enseñando y nos lo repetía en varias oportunidades, que no nos angustiemos, que por favor confiemos en Dios y que lógicamente también confiemos en Él, que confiemos en Jesucristo y Él lo dice, confíen también en mí. Nos dice, Él les estaba diciendo a los apóstoles que Él tenía que ir al cielo, tenía que ir donde estaba el Padre, porque nos iba a preparar una vivienda y que por eso nosotros o los apóstoles en ese momento y nosotros también porque Él todavía está construyendo nuestras viviendas, deberíamos estar felices porque Él está trabajando para nosotros allá en el cielo. Pero hizo una promesa hermosísima y le dijo a los apóstoles y por ende a nosotros que Él vendría nuevamente aquí a la tierra para llevarnos con Él y que íbamos a estar con Él por toda la eternidad. Y esto se refiere específicamente al rapto de la iglesia. Jesús nos habla de uno de sus yo soy, y en esta oportunidad es muy hermoso porque dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino para poder nosotros encontrar la salvación, volver a restablecer una relación con Dios Padre y tener la vida eterna, sabiendo la verdad de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder, es a través de Jesucristo. También aprendimos hace 8 días cuando el Señor Jesús nos dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo, lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y ahí es cuando aprendemos que en las oraciones nosotros nos dirigimos a Dios Padre y todo lo que le pedimos, se lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y así es como nosotros oramos siempre, pidiendo en el nombre de Jesucristo. También Jesús nos enseñó que la única manera de nosotros demostrarle amor a Dios es obedeciendo sus mandamientos. Y recuerden que desde que empezamos a estudiar los evangelios, el Señor empezó a enseñarnos que iba a haber un cambio de esa ley que se practicaba en el Antiguo Testamento a el amor. Son las mismas leyes,
pero antes se practicaban con la letra y ahora se van a practicar con el espíritu, poniendo a la cabeza el amor. Y es por eso que el Señor Jesucristo entonces empieza a introducirnos la figura del Espíritu Santo, y esto es muy importante que lo entendamos. Nosotros los cristianos creemos en un solo Dios, que son tres personas diferentes, que tienen roles diferentes, pero un solo Dios. No adoramos a varios dioses, sino que es un solo Dios, y ese es uno de los grandes misterios que es difícil de entender, pero como Dios es Dios y para Él nada es imposible, pues él puede hacer eso, ser un solo Dios, pero ser tres personas diferentes. En el Antiguo Testamento se tiene una relación clara con Dios Padre. En el momento en que el Señor Jesucristo se hace hombre, siendo Él Dios, se hace hombre, entra en escena, en la historia de los seres humanos, entra en escena la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo. Pero ya casi el Señor Jesucristo va a salir de este mundo y empieza a enseñarnos que viene la tercera persona, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Entonces es el Señor Jesucristo el que empieza a enseñarnos sobre el Espíritu Santo y a que empecemos a familiarizarnos con él. Y lo primero que nos enseña es que aunque el Espíritu Santo va a tener muchas funciones en nuestra vida, empieza a enseñarnos que Él va a ser nuestro consolador. Ya los mismos apóstoles empiezan a sentirse muy tristes porque el Señor Jesús les dice que Él se va a ir. Entonces ya se empieza a sentir la nostalgia y la tristeza de la partida de un ser querido. Pero Él dice que no nos preocupemos porque Él mismo, Dios mismo va a estar en medio de nosotros, y que una de sus grandes funciones precisamente es consolarnos, enjugar toda lágrima que derramemos. Y la otra función del Espíritu Santo que el Señor Jesucristo nos empieza a contar es que Él nos va a guiar a toda la verdad. Y eso es importante, que nosotros conozcamos la verdad, porque es la verdad la que nos hace libres. Entonces, esas dos funciones del Espíritu Santo, de ser nuestro consolador y de ser nuestro guía hacia la verdad, son las dos primeras características que el Señor Jesucristo nos muestra de la tercera persona de la Trinidad. Fuera de eso nos dice que el Espíritu Santo va a empezar a vivir en nosotros. Para los que están familiarizados con el Antiguo Testamento, ustedes saben que en el Antiguo Testamento, cuando Dios utilizaba a alguna persona para una función especial, Dios enviaba al Espíritu Santo para que estuviera sobre esa persona y dotarlo de poderes sobrenaturales para cumplir alguna función, algún mandato de Dios. Por lo general eran los profetas los que tenían que ir a exhortar o a regañar o a encaminar al pueblo de Israel para que no se desviara, y tenía que ser unas personas fuertes, valientes, y era el Espíritu Santo el que les daba esa valentía, esa fortaleza y esa sabiduría. Pero el Espíritu Santo no vivía en ellos. Cuando la persona terminaba lo que Dios le había mandado hacer, el Espíritu Santo volvía al cielo. En esta oportunidad con nosotros la iglesia va a ser un regalo inmenso, porque el Señor Jesucristo nos dice que ahora nuestros cuerpos, en el momento en que nosotros creemos en Jesucristo, se convierten en el templo del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo va a ser morada en nosotros para vivir por siempre en nosotros y consolarnos y guiarnos a la verdad. Y empieza a contarnos otras características del Espíritu Santo. Por ejemplo, dice Jesús, el Espíritu Santo es el que les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Imagínense en 3 años de enseñanzas del Señor Jesucristo y ellos sin tener cómo grabarlo. Entonces hay muchas cosas que, aunque impactantes por lo que eran milagros sobrenaturales, pues nunca se les iba a borrar de sus mentes. Habían detallitos que de pronto se iban a pasar por alto, y por eso cuando ellos van a escribir todas las cartas y van a escribir el Nuevo Testamento, es el Espíritu Santo el que empieza a acordarles todas las cosas que ellos vivieron con el Señor Jesucristo. Y lo mismo hace con nosotros. También aprendimos hace 8 días que el Señor Jesucristo, en medio de esa tristeza que están sintiendo los apóstoles, les promete que les va a dar la paz, pero no cualquier paz, sino su paz. Y es una promesa que es también para nosotros. Jesucristo nos dice que Él nos regala su paz. Él dice, les doy mi paz, que es diferente a la paz que el mundo trata de darnos.
afuera, fuera de Jesucristo, nos tratan de decir que la manera de nosotros sentir paz, sentir gozo, sentir alegría, sentir bienestar, no sentirnos temerosos, y es si estamos bien económicamente o si no tenemos ningún problema de salud o si tenemos una familia muy hermosa, pero la experiencia nos ha mostrado que eso no es verdad. A pesar de tener dinero, de tener salud, de tener una familia, muchas personas se suicidan o se vuelven alcohólicas o drogadictas porque realmente no encuentran la paz. La paz que el Señor Jesucristo nos ofrece no es la misma que nos ofrece el mundo. Entonces el Señor Jesucristo dice, miren, no se angustien, y sobre todo aprendimos algo importante, y es que la cobardía no es de Dios, y la lista de las personas que se van a ir al lago de fuego y azufre está encabezada por los cobardes. Entonces, el Señor Jesús nos vive diciendo que tenemos que ser valientes en medio de los problemas, de las tempestades y de las tribulaciones que tengamos a nuestro alrededor. También aprendimos hace 8 días, la última vez, el último yo soy que el Señor dice que es cuando Él mismo dice, yo soy la vid verdadera. Y aprendimos que los viñedos donde están las vid son aquellos árboles que dan esa hermosa fruta que son las uvas. Y que el Señor nos dice que para nosotros poder dar un buen fruto, tenemos que estar conectados con el Señor Jesucristo. Es decir, que Jesús es la vid, Jesús es el árbol. Nosotros como creyentes somos los pámpanos, es decir, las ramas. Y gracias al Espíritu Santo nosotros podemos producir un buen fruto, que es el propósito por el cual nosotros ya como iglesia, como cristianos, tenemos aquí en la tierra, y es dar un buen fruto. Pero para eso tenemos que estar conectados a la rama, conectados a la vid, que es el Señor Jesucristo. También aprendimos, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces ya el Señor Jesucristo está cambiando esa ley fría, esa ley impersonal, por hacer todo correctamente, pero desde el punto de vista del amor. Y empieza a enseñarnos que nos debemos amar los unos a los otros. Y esta es una enseñanza puntual para los apóstoles, porque el Señor Jesús sabe que vienen momentos turbulentos y que lo único que los va a mantener fuertes y unidos para soportar lo que se les viene es que se amen los unos a los otros. Y él dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y él mismo dio su ejemplo cuando por nosotros, como cordero, fue llevado a la cruz para derramar la última sangre, hasta la última gota de su sangre, para pagar por nuestros pecados. Entonces Jesús murió no solamente por sus amigos, sino que murió también por sus enemigos, porque ese sacrificio lo hizo por toda la raza humana. Vimos entonces que el Señor Jesús nuevamente advierte que nosotros estamos enfrentando un mundo que aborrece a Dios, que aborrece a Jesucristo, y por lo tanto es un mundo que también odia a todo el que tenga relación con el Señor Jesucristo. Nos dice que en este mundo nos van a perseguir, y pues eso se los está diciendo puntualmente a los apóstoles, les dice, desde antes les está diciendo, a ustedes los van a perseguir, cada vez que hablen de mí los van a perseguir, pero también aquellas personas que tengan un corazón dispuesto van a también a obedecer todas las cosas que ustedes les digan que deben obedecer, van a tener ese corazón de carne y no ese corazón de piedra. Y el Señor Jesús dice, aquellas personas que definitivamente tienen un corazón duro y van a rechazar a Jesucristo, ya no van a tener excusa por su pecado. Eso es lo que los va a condenar, el rechazar al Señor Jesucristo. Y esto es lo que se conoce como el costo de seguir a Jesús. Lo primero que les dice Jesús es, a ustedes los van a echar de las sinagogas, pero les dice, mire, cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Y ahí está la cuestión mucho más grave, porque muchas personas están haciendo mucho daño, están yéndose derechito al abismo, al infierno, y pensando que le están haciendo un servicio a Dios. Y recordemos, por ejemplo, la época de la Inquisición, cuántas personas murieron
supuestamente en el nombre de Jesucristo, o la época de las cruzadas, cuántas naciones, cuántos pueblos fueron arrasados en el nombre de Jesucristo. Y el Señor nos dice que también al final de los tiempos va a haber una gran persecución de cristianos. Nos está advirtiendo para que estemos preparados, para que sepamos que eso va a suceder, pero que el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo nos va a dar toda la fortaleza que necesitamos. Es una advertencia de lo que va a suceder. Y ahí llegamos hace 8 días, vamos a empezar hoy tema nuevo. Vamos entonces en Juan capítulo 16, vamos a leer del versículo 5 al versículo 11. El Señor Jesús sigue hablando y dice, ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho, pero les digo la verdad. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Analicemos un poquito este pasaje. Entonces el Señor Jesucristo nuevamente le está diciendo a sus apóstoles que tiene que volver al Padre, tiene que subir al cielo, que ya es poquito el tiempo que Él va a estar aquí en la tierra y que va a estar físicamente junto a los apóstoles, pero que a nosotros nos conviene, que a ellos les conviene que Él vuelva al Padre porque va a mandar un regalo grandísimo que nosotros ya sabemos que es el Espíritu Santo. Si Jesús se hubiera quedado aquí en la tierra siendo Él 100% humano, acuérdense que Él voluntariamente se despojó de su divinidad, pues Él no podría estar en todas partes al mismo tiempo y solamente las personas que vivieran cerca de Él, pues podrían disfrutar de su presencia. Mientras que Él volviendo al Padre y llegando el Espíritu Santo, como ese Espíritu, ya puede estar en todas las personas y ayudarnos a todos los cristianos como lo necesitamos. Y mientras tanto, pues Jesús va a estar en el cielo preparando nuestra vivienda. Nos dice que el Espíritu Santo cuando venga, recuerden que el Espíritu Santo es el mismo Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Lo primero que va a hacer es convencer al mundo de su error. ¿Cuál es el gran error del mundo? Haber rechazado a Jesucristo. El error más grande del mundo es haber rechazado a Jesucristo. Dios mismo se hizo carne, se hizo hombre, estuvo en esta tierra 33 años, 3 años de ministerio súper fuerte y realizó toda clase de señales y de milagros sobrenaturales, y sin embargo la gran mayoría de los seres humanos no aceptaron a Jesucristo como el Mesías prometido desde el principio de los tiempos. Y dice que el Espíritu Santo va a convencer en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, ya saben ustedes que se refiere entonces que el mayor pecado es no creer en Jesús, te condena directamente al infierno. Recuerden ustedes, chicos, que la única manera de recibir la salvación, es decir, de ir al cielo, es aceptar a Jesucristo. Nosotros perdimos la vida perfecta, perdimos el paraíso por un hombre. Nuestro representante, el representante de toda la humanidad, era Adán. Y él decidió desobedecer y por eso perdimos el paraíso. Y como Dios es justo, si perdimos la salvación por un hombre, la podemos recuperar también por un hombre que se llama Jesucristo. Es la única manera de ir al cielo. Nosotros no vamos al cielo por hacer buenas obras, por ser buenas personas, ni nadie se va al infierno por hacer malas cosas, por ser malas personas. Una persona se va al infierno por haber rechazado a Jesucristo y una persona se va al cielo por aceptar a Jesucristo. No hay ningún otro boleto de entrada al cielo. Por eso, eso es el mayor pecado. Y es lo que el Espíritu Santo, cuando nosotros le hablamos a una persona, contándole, primero, muchas veces lo primero que hay que contarle a una persona es que perdimos algo, porque la mayoría de la gente ni se ha dado cuenta que perdimos la vida perfecta y que podemos volver a recuperar esa vida perfecta a través de Jesucristo. Nosotros sembramos la semilla y es el Espíritu Santo el encargado de convencer a la persona. Es el Espíritu Santo el que le susurra a esa persona a la cual nosotros ya le hemos sembrado la semilla del Evangelio
para que se dé cuenta que debe creer en Jesucristo. Pero recuerden ustedes que en todo caso Dios es un caballero, el Espíritu Santo es un caballero y no obliga a nadie. El Espíritu Santo le susurra, le habla de la necesidad de creer en Jesucristo, pero al final el que decide es la persona. El Espíritu Santo también convence en cuanto a la justicia. Resulta que la justicia y la obediencia de Cristo se le otorga al creyente. El único ser humano que ha vivido sobre la tierra, que ha sido 100% justo y 100% obediente, es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando Él muere en la cruz, nos regala su justicia. Eso es lo que se conoce como justificación. Nosotros somos justificados, no porque nosotros lo merezcamos o porque nosotros seamos justos, sino porque Jesucristo nos regala su justicia y toda la culpa, la desobediencia y los pecados que nosotros tenemos son llevados por Cristo en la cruz. Imagínense en ese intercambio, nosotros recibimos toda su justicia y Jesucristo carga con todo nuestro pecado, que fue lo que llevó en la cruz. Qué regalo tan lindo para nosotros, ¿no es cierto? Súper desigual, pero así es el amor de Dios para los seres humanos. Y dice también que el Espíritu Santo viene a convencernos en cuanto a juicio. Y esto es importantísimo porque nosotros sabemos que Dios es amor, pero esa no es la única característica de Dios, no es el único atributo de Dios. Dios también es justo. Y si Dios es justo, tiene que pagarle a cada persona según lo que la persona haya decidido con el nombre de Jesucristo. Y viene un juicio. Y dice que el primero, porque todo empezó por el orgullo de Satanás, por la desobediencia de Satanás, Satanás, el príncipe de este mundo, ya fue juzgado y la sentencia se va a realizar muy pronto. Pero no basta con eso. Todos los que rechazan al Salvador, que los que han rechazado a Jesucristo, compartirán su terrible juicio en un día futuro que está más cercano de lo que la mayoría de la gente se imagina. Allá afuera, los que no estudian la Biblia, los que no conocen de Jesucristo, ni siquiera se dan cuenta de que se acerca a pasos agigantados un juicio. Y eso que la naturaleza, el mismo mundo como está funcionando, el sistema, las cosas que estamos viviendo, el clima, todo lo que estamos viviendo día a día nos están anunciando que algo va a pasar, que las cosas no han sido iguales. Entonces, eso es el juicio de Dios que se acerca. Y es el Espíritu Santo el que está convenciendo a todo el mundo de esto, contándole a todo el mundo. Sigamos. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrán soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Analicemos este pasaje un poquito complicado aparentemente porque al final no. Primero nos dice, muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar. Claro, están recibiendo mucha información. No solamente desde hace 3 años están en un curso intensivo 24 horas al día, 7 días a la semana con el Señor Jesucristo. No alcanzaban ellos de sorprenderse de un milagro cuando ya el Señor Jesucristo hacía algo mayor, hacía algún cambio, una enseñanza y ellos no pasaban sino de sorpresa en sorpresa. Y recuerdan ustedes que hace 8 días quedamos que ellos tomaron la Santa Cena, pasó lo de Judas que se fue del aposento alto y es cuando el Señor Jesús les empieza a enseñar una cantidad de cosas y camino al monte de Getsemaní es que están teniendo toda esta charla. Imagínense, en 8 días y todavía están caminando. Entonces, estas últimas horas que estuvieron con el Señor Jesucristo fue un bombardeo de información súper profundo y súper importante. Y el Señor les dice, y eso que no les he dicho todo porque definitivamente la cabeza les explotaría con todo lo que les tengo que enseñar. Y eso es lo que se va a encargar después el Espíritu Santo. Jesús enseñó que la verdad está en las escrituras del Nuevo Testamento, los escritos de los apóstoles que son hechos,
con la ayuda del Espíritu Santo, es donde el Señor Jesucristo empieza a contarnos todo lo que en ese momento no le pudo contar a los discípulos, a los apóstoles. Es cuando nos termina y nosotros también nos enteramos al estudiar el Nuevo Testamento de todas las demás cosas que el Señor Jesucristo necesitaba enseñarnos. Y nos dice, el Espíritu Santo guía al creyente en toda la verdad. Cuando uno tiene intimidad con el Señor Jesucristo, cuando uno ora, cuando uno estudia la palabra, cuando uno se congrega, en resumen, cuando uno obedece, el Espíritu Santo de una manera muy clara le habla a uno para uno saber dónde está una mentira y dónde está la verdad. Y nosotros no ser engañados. Cuando hay personas que no saben exactamente qué es mentira y qué es verdad, es porque no tienen una relación personal con el Señor Jesucristo y por lo tanto el Espíritu Santo no lo tiene. El Espíritu Santo glorifica a Jesucristo, es decir, que todo lo que hace el Espíritu Santo con nosotros es porque para que nosotros volteemos a mirar a la persona de Jesucristo. Recuerden que todo comienza con Jesucristo, porque Él es el que se sacrifica en la cruz para regalarnos a nosotros la salvación. Y el Señor Jesús termina en este pasaje diciéndoles, dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Y aquí simplemente, aunque ellos no lo entienden, ellos están locos con todo lo que el Señor Jesús les está diciendo, lo que les está diciendo el Señor Jesucristo, dentro de poco ya no me verán porque va a ascender al cielo. El Señor Jesucristo, aunque ya se los ha dicho que tiene que volver al Padre, se refiere a la ascensión. Y cuando dice, pero dentro de poco me volverán a ver, está hablando entonces de la segunda venida de Jesucristo. Eso lo van a entender los apóstoles un poquito después, cuando ya tengan el Espíritu Santo. Entonces aquí en este pasaje vemos 4 necesidades que el Espíritu Santo suplirá. Los apóstoles están tristes porque el Señor Jesucristo ya no va a estar físicamente con ellos. Y imagínense en esa dicha de nosotros haber conocido al Señor Jesucristo en persona. No tuvimos esa dicha, no vivimos en esa época, pero vivimos en esta época y también tenemos un regalo muy hermoso. Y aunque no tenemos al Señor Jesucristo físicamente, Él nos dejó al Espíritu Santo que nos enseña 4 cosas, que nos da 4 cosas. Primero, nos consuela de nuestras tristezas. Y ustedes saben que ahorita estoy llamando esta característica del Espíritu Santo porque definitivamente es real. Cada vez que derramamos lágrimas y vamos a los pies del Señor Jesucristo y le pedimos al Espíritu Santo, Él nos consuela y salimos renovados después de tener un tiempo de oración con Él. También el Espíritu Santo es el que nos convence de la maldad, es decir, el que no, es nuestra conciencia, que nos está diciendo, uy, te enojaste sin motivo, hablaste como durito, le hablaste durito a tu esposo o a tu esposa, fuiste negligente, perdiste los estribos manejando. Él es el que constantemente nos está diciendo cuando cometemos pecados. También nos guía toda la verdad. Y por último, nos conecta con Jesucristo. Aunque nosotros no estamos físicamente con el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo tenemos esa relación íntima con Jesús. Entonces, el Espíritu Santo es importantísimo para nosotros en esta época. Algunos de sus discípulos comentaban entre sí, ¿qué quiere decir con eso de que dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? ¿Y por qué voy al Padre? E insistían, ¿qué quiere decir con eso dentro de poco? No sabemos de qué habla. Estaban locos los discípulos. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto, así que les dijo, se están preguntando qué quise decir cuando dije dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme. Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. ¿Sí ven que los discípulos no le estaban entendiendo al Señor? Claro, para nosotros es fácil porque para nosotros ya es historia, ¿no es cierto? Ellos no están entendiendo cómo así que me voy, pero vuelvo. El Señor Jesús les dice, bueno, aquí lo importante es esto, mire, ustedes van a sentir tristeza porque me voy y eso es natural, la ausencia da tristeza. Y el mundo se va a alegrar, los fariseos, los sacerdotes, toda esa gente se va a alegrar cuando yo me vaya. Entonces, ustedes van a pasar por un momento de tristeza, de gran tristeza, pero lo importante, lo que quiero que ustedes aprendan es que vuestra tristeza se convertirá en gozo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar pensando más allá
de lo evidente. Cada vez que estemos pasando por momentos difíciles, que todos pasamos por momentos difíciles. Acuérdense que Jesús nos dijo que en este mundo íbamos a tener dificultades, íbamos a tener problemas. Cada vez que estemos pasando por esos momentos difíciles, siempre recordar las palabras del Señor Jesucristo. Su tristeza se convertirá en gozo. La alegría futura va a ser muchísimo, muchísimo más grande que cualquier lágrima que estemos derramando en este momento. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros los cristianos y que yo no sé cómo hacen los que no tienen a Dios en su vida para poder soportar los momentos difíciles. Nosotros tenemos una esperanza futura. Versículos 21 al 24 del capítulo 16. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo le pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Y entonces aquí el Señor da un ejemplo de cómo es eso de que primero van a estar tristes, pero después van a estar muy alegres y hace la comparación con algo muy de este planeta Tierra. Pero esto los hombres no lo alcanzan a dimensionar. Lo siento, caballeros, pero somos las mujeres las que tenemos esa conexión más grande con el Señor Jesucristo con todos estos ejemplos. Nosotras las que hemos sido mamás, aunque hay un grupo de mujeres que no pasan por eso, que es mínimo, la verdad, las mujeres que no sienten dolores de parto, la regla, y la mayoría de las mujeres nos pasa cuando somos mamás que sentimos esos grandes dolores antes del parto. Dicen los expertos que no existe un dolor más grande que una contracción antes de dar a luz. Y nosotras sabemos lo que es eso. Pero es verdad, las mamás sabemos en el mismo instante en que nuestro bebé nace, en ese mismo instante, así, rápidamente, todos los dolores que sentimos se van. Y llega una alegría que nos inunda profundamente y que dura toda la vida, porque los hijos por eso es que las mamás somos tan apegadas a los hijos, porque ese sufrimiento, ese dolor de tener un ser primero 9 meses dentro de uno y después con ese dolor con que lo trajimos al mundo, pues sufrimos mucho cuando se nos van del lado de los hijos. Entonces, el Señor Jesús hace esa hermosa comparación de un momento de estar con gran dolor y tristeza, en un segundo estamos con gran alegría y gozo. Y se refiere a la tristeza de su ascensión, pero a la alegría de la segunda venida de Jesucristo. Y acá nuevamente el Señor Jesús está enseñando, mira, cuando se dirijan al Padre, cuando le pidan algo al Padre, pídanlo en el nombre de Jesucristo. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Entonces nos está dando tips y claves de cómo orar, que ya lo habíamos visto en otros pasajes anteriores. Vamos entonces para versículos 25 al 28. Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. En aquel día pedirán en mi nombre y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama, porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Entonces el Señor Jesucristo les está diciendo, miren, otro de los grandes regalos o de los privilegios que tenemos cuando creemos en Jesucristo y nos volvemos hijos, recuerdan lo que hemos estudiado, que todos somos criaturas de Dios porque Dios nos creó, pero solamente nos volvemos hijos de Dios cuando creemos y aceptamos a Jesucristo. Por eso el Señor Jesús les dice, mire, es que ya ni siquiera voy a rogar por ustedes porque ya ustedes aman al Padre y el Padre los ama a ustedes. En el momento en que me recibieron a mí, en que creyeron en mí, dice Jesucristo, en ese momento se convierten en hijos del Padre, de Dios, y ya pueden tener una relación directa con Dios Padre. Ahora, ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos, le dijeron sus discípulos.
Ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios. Hasta ahora me creen, contestó Jesús después de 3 años. Miren que la hora viene y ya está aquí en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Miren que hasta ahora los discípulos le dicen al Señor Jesucristo que ahora sí creen que viene de Dios, después de 3 años, imagínense. Y el Señor dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Y fíjense que el Señor Jesús dice, mire, yo nunca estoy solo, porque yo estoy con el Padre. Y me acuerdo de una enseñanza de Alexandra González, la niña que trabaja con problemas de la mente para nosotros los cristianos, que cuando a ella le decían, porque no tenía novio ni se ha casado, que ella decía, es que me siento sola, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo le decía, tú no estás sola, tú estás soltera, que es diferente. Es diferente estar soltero a estar solo. Nosotros nunca estamos solos, los cristianos. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tenemos es que aprender a convivir, a tener esa relación en el nivel correcto para no sentirnos solos. En Jesús hallamos paz. Ya hemos aprendido que la paz viene de adentro hacia afuera y que la única paz que funciona es esa paz que nos da el Señor Jesucristo, que supera cualquier cosa del mundo. Y el Señor vuelve y recuerda, mire, en el mundo tendréis aflicciones. Es decir, que aquí en el mundo vamos a tener muchas pruebas y muchas tristezas. Por eso es que la enseñanza de la teología de la prosperidad, hay iglesias que se dicen cristianas y que le enseñan a las personas que si tú aceptas a Jesucristo, vas a recibir casa, carro y beca, que vas a ser multimillonario, que no vas a tener ninguna enfermedad. Y eso se conoce como la teología de la prosperidad y esa no es una sana doctrina, es una doctrina falsa. Y si ustedes se dan cuenta, las iglesias que enseñan estas son las iglesias que más viven llenas de gentes, de personas, porque las personas quieren es esto, pero el Señor Jesucristo en ningún momento dijo que si nosotros lo aceptábamos a Él íbamos a estar libres de problemas. Pilas, jamás el Señor Jesucristo nos dijo que nosotros no íbamos a tener problemas. Por el contrario, a veces tenemos más problemas que las personas que no tienen a Jesucristo, pero Él nos dice que no nos aflijamos y que no temamos porque Él ha vencido al mundo. Él nos promete no sacarnos de los problemas, sino estar con nosotros en medio de los problemas. Es un mundo donde hay muchas pruebas, muchas tristezas y muchas aflicciones. Ánimo, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. Él pasó por los dolores más grandes, por las decepciones más grandes, las traiciones más grandes, hasta entregar su vida para precisamente al final entregarnos a nosotros el mundo entero. Ese mundo perfecto que Dios creó para nosotros es el que vamos a recibir por creerle a Él y obedecerle. Y es muy fácil entender esto. Chicos, ¿ustedes creen que estando en un ambiente totalmente de paz, en un ambiente hermoso, una persona puede estar afligida? Como vemos aquí en la foto, uy, qué rico en la playita, ahorita con los fríos que han estado haciendo, ¿no es cierto? La playa calientica, oyendo las olas del mar, recibiendo la brisa, tomándonos una piñita colada sin alcohol, rico, pero con preocupaciones, ¿será que es posible? Claro que sí, uno puede estar en ambientes tensos. ¿Es posible estar en un lugar que emana paz, pero estar preocupado? Claro que sí. Así como es cierto que nosotros podemos estar en un lugar lleno de paz, pero nosotros estar preocupados, lo contrario también es cierto. ¿Qué es lo totalmente contrario a estar en un sitio lleno de paz, pero estar preocupados? Pues estar en un sitio en medio de una tormenta y sentir paz. Y eso es lo que nos promete Jesús. Y es cierto, se logra, porque si estando en un sitio lleno de paz yo puedo estar preocupado, también es cierto que estando en un sitio convulsionado yo puedo sentir paz.
Entonces, cuando nosotros tenemos esa relación con Jesucristo, el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros, empezamos a fortalecer esa relación con el Espíritu Santo. Jesucristo es mi paz en medio de la más fuerte tormenta. Es una realidad, no lo duden. Esas son las promesas del Señor Jesucristo. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que les has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Si ven que Jesucristo existía con Dios antes de que el mundo también existiera. Resulta que ya están en Getsemaní y aquí empieza un momento hermosísimo de oración del Señor Jesucristo. Y este momento primero Jesús, ¿qué hace? Jesús ora por sí mismo. Jesús está orando por él. Miren, si el mismo Jesús oró por él, mucho más nosotros tenemos que orar por nosotros mismos. Jesús está orando por sí mismo, pidiéndole a Dios, a su papá, pidiéndole al Padre fortaleza, porque vienen momentos muy difíciles físicos, emocional y espiritualmente. Entonces Jesús está orando por sí mismo y le dice al Padre: Padre, es que ya ha llegado la hora, ya dentro de poquitico me vienen a arrestar y va a empezar lo que conocemos como el Calvario. Y por eso Jesús está orando por sí mismo. Y le está diciendo al Padre: por favor, glorifícame para que yo también te pueda glorificar. Es decir, dame esa fortaleza para que en medio de mi fuerza y de mi valentía, todas las personas que me vean en ese sufrimiento tan terrible, vean mi entereza, vean mi obediencia y vean mi amor, y así te glorifiquen, te den gloria a ti. Al Padre glorificar a Jesucristo le da esa fuerza para que Jesús con su obediencia glorifique también a su vez al Padre. Y con ese sufrimiento y ese sacrificio que va a hacer el Señor Jesucristo, es lo que le da a Jesús toda la autoridad para conceder vida eterna. Ese sacrificio que va a ocurrir dentro de un momentico es lo que le permite a Jesucristo regalarnos a los seres humanos la vida eterna. Bien carita le salió a él, ¿no es cierto? No es gratis, gratis para nosotros, pero no es gratis porque se pagó un precio: el sufrimiento y la vida del Señor Jesucristo. ¿En qué consiste la vida eterna? Y aquí mismo el Señor Jesucristo en su oración nos lo explica. Él dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, conocer a Dios, el único Dios verdadero. Hay un único Dios verdadero, el Dios de la creación. Y a Jesucristo, es decir, que conozcamos, el mismo Jesús está hablando, que me conozcan a mí, a quien tú has enviado. Hay un Dios verdadero, único Dios verdadero, que es el creador de todas las cosas, el que creó un mundo perfecto. El hombre con su pecado dañó esa creación y él manda a Jesucristo para que nosotros recuperemos nuevamente esa creación perfecta. Entonces es el Padre y el Hijo en común acuerdo, en total armonía, que nos están regalando a ti y a mí la vida eterna, que volvamos nuevamente a tener ese paraíso perfecto que tuvieron Adán y Eva antes del pecado. Semejante regalazo. ¿Qué significa en sí glorificar? Miren que el Señor repite mucho: te glorifico, que me glorifiquen, y glorificar para un lado y para otro. Significa reconocer su grandeza y darle el honor alabándolo y adorándolo, principalmente porque Él y solo Él, se está refiriendo a Dios Padre, merece ser alabado, honrado y adorado. ¿Quién es el único que merece todo el honor, toda la adoración y toda la alabanza? Dios Padre, y al que Él envió, es decir, a Jesucristo. Por eso el pecado que se comete tan grande cuando se adora a personas o a seres diferentes a la Trinidad, a Dios Padre y a Jesucristo y al Espíritu Santo. Adorar a la Virgen María, adorar a los santos, adorar cualquier otro tipo de deidad, la naturaleza,
ahorita está de moda, entonces el universo me concedió tal cosa. Todo eso es idolatría y es pecado. La gloria únicamente se le debe dar a Dios Padre y al que Él envió, es decir, a Jesucristo. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Entonces ahora el Señor Jesucristo ya oró por él, ¿no es cierto? Ahora Jesús está orando por sus discípulos, por los apóstoles que están con él y por todas esas personas en la época de Jesucristo que se van a quedar, que van a formar el inicio de la iglesia cristiana. Todos esos discípulos, todos esos apóstoles que se van a quedar cuando Él suba nuevamente al cielo, Jesús está orando por ellos, ¿listo? Directamente por los apóstoles y los discípulos. Primero, para que sean guardados del mal, porque se quedan en un mundo hostil. Ya el Señor les había advertido, ¿no? Un mundo que odia a Dios y que odia a Jesucristo, pero Jesús está orando por ellos para que sean librados del mal, para que sean afirmados en la palabra, es decir, que todo lo que Jesús les enseñó, ellos lo recuerden. ¿Por qué Jesús está orando por ellos? Porque ellos creyeron que Jesús había venido de Dios. Entonces, al creer, reciben la bendición. Jesús pide que sus discípulos estén unidos en armonía. Le pide a Papito Dios que por favor los mantenga unidos porque eso da la fuerza. La unión hace la fuerza. Eso no es simplemente un proverbio que nace por ahí. El mismo Jesucristo nos está enseñando que la unión trae la fuerza y necesitan estar muy unidos para poder pasar por ese tiempo tan difícil que ellos van a vivir, que es tener una gran persecución, pero al mismo tiempo cumplir con la gran comisión de evangelizar a todo el mundo, de contarle a todo el mundo sobre Dios y sobre Jesucristo y sobre el Espíritu Santo. Sigamos. Padre Santo, sigue la oración por sus discípulos. Protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la escritura. Y está hablando de Judas. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Este pasaje también largo, analicemos. Entonces, aquí sigue la oración de Jesús por sus discípulos y Jesús ora 4 temas importantes por ellos. Ya vimos alguno. Señor, el Señor empieza a decir, yo te estoy rogando por ellos, por quienes seguirán su obra y pronto serán duramente probados. Entonces Jesús les da la comisión a los discípulos, a los apóstoles, que tienen que empezar a evangelizar, a contar el plan de salvación en todas partes. ¿Se acuerdan? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, y en medio de la persecución y del odio de todo el mundo, el Señor Jesús le está diciendo, yo no estoy rogando por el mundo, es decir, que Él no está orando por aquellos que siguen envueltos en sus delitos y pecados. Jesús no está orando por las personas que lo rechazaron, solamente ora por aquellos que creen en Él. Y el Señor Jesús está diciendo, le está diciendo al Padre, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Es decir, que existe una comunidad absoluta de propiedad entre el Hijo y el Padre. Hay una armonía y Jesús le está pidiendo al Padre que incluya en esa armonía a todos sus discípulos, a todos los apóstoles. Y el Señor dice, y ya no estoy en el mundo, ya no estoy en el mundo, él ya va a salir del mundo, he acabado su obra entre los hombres y está a punto de dejar el mundo.
Venga, les explico esto, ¿por qué repite tanto del mundo, del mundo? ¿Cómo así? ¿Nosotros no somos humanos, no somos terrestres, no somos del planeta Tierra? Sí, recuerden que cuando aquí se habla del mundo, se está hablando es del sistema de valores que se enseña en un momento determinado. Nuestra ciudadanía no es de la tierra realmente, con este sistema de valores que tiene. Nuestra ciudadanía es del cielo. Entonces nosotros vivimos como extranjeros. Las personas que migran a otro país, así hayan vivido muchos años en otro país, siempre van a tener la condición de ser extranjeros. Así nos pasa a nosotros, por eso es que nosotros estamos incómodos en este momento, no encontramos una satisfacción total, queremos, no nos hallamos, tenemos angustia existencial, que no, vemos que nosotros no pertenecemos a esto. Y es verdad, nosotros pertenecemos al cielo. Dios creó el cielo para nosotros, el cielo que estaba aquí en este mundo perfecto que Dios creó. Entonces, por eso es que nosotros no somos del mundo. El Señor Jesús en su oración dice, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, es decir, mantenerlos en el conocimiento de Dios para que no se alejen de Dios, guardarlos para que permanezcan en obediencia a la palabra de Dios. La tercera parte de esa oración es para que sean uno, así como nosotros, que sean semejantes al Padre y al Hijo, unidos en afecto y propósito, para así alcanzar la ayuda divina y nuevas provisiones de gracia. Esa unión que va a traer la fuerza. Y por último, la oración les dice, yo los guardaba en tu nombre. Mientras el Señor Jesucristo estuvo físicamente, nadie podía tocar a los apóstoles, ni el diablo, ni Satanás, ni ninguna persona. Únicamente aquella persona que ya desde el principio era la que lo iba a traicionar, es decir, Judas. Y dice Jesús, no ruego que los quites del mundo. Fíjate que él no está diciendo, ya, llévatelos ya, sino que les dé fortaleza en medio de la prueba que va a venir para ellos. Así yo los he enviado al mundo a predicar el evangelio, convertir a los hombres de las tinieblas a la luz. Y finaliza la oración, también ellos sean santificados en la verdad, es decir, sean limpiados de toda culpa a través del sacrificio de Jesús. Acuérdense que Jesús murió por nuestros pecados. Entonces, fíjense en esta oración tan profunda que coge todos los ámbitos para que los apóstoles, los discípulos, en ese momento tuvieran todo el respaldo de Dios Padre en esa labor tan difícil que iban a comenzar a hacer, a evangelizar. Pero el Señor Jesús sigue orando, dice, no ruego solo por estos, es decir, por los discípulos, ruego también, pongan atención, por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. ¿Sí están oyendo la oración del Señor Jesucristo? Para que todos sean uno. Padre, así como estás en mí, como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco y estos reconocen que que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Miren esa hermosura. La oración primero fue de Jesús por él mismo, después oró por sus discípulos, por los apóstoles. Y esta última parte dice, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, los que creen en Jesucristo por el mensaje de los apóstoles. El Señor Jesús está orando por los creyentes, por la iglesia. Es decir, que el Señor Jesús está orando por ti y por mí. Antes que Jesús fuera arrestado, oró por los discípulos y por ti y por mí, los que creemos en Él. No por todo el mundo, Él lo aclara, por lo que le fuimos, oró por los que le fuimos dados a Él, por los creyentes. Y es una oración también muy puntual y muy específica. Entonces, ¿qué está pidiendo el Señor Jesucristo por nosotros? Aquí estamos incluidos nosotros. El Señor Jesús oró por ti y por mí.
y está dividido en tres grandes secciones. Primero, ruega por los que han de creer en Jesucristo por el testimonio de los apóstoles. Ora por todas las personas de la tierra que en el futuro, nosotros estamos en el futuro del Señor Jesucristo, llegarían a conocer el Evangelio, es decir, nosotros. La gloria que me diste, yo les he dado. La gloria de Jesús brilla en todos los que lo han aceptado como su Salvador. Entonces, la gloria que el Señor le da al Padre, el Padre le devuelve al Señor Jesucristo, nos la está dando también a nosotros los creyentes. Y está diciendo Jesús, yo en ellos y tú en mí. La presencia en los creyentes del Espíritu del Padre y del Hijo como una unión perfecta. Cristo siempre se relaciona con sus discípulos junto con el Padre. Y ahora dentro de poco nos deja la tercera persona, unión perfecta con la Trinidad. La segunda parte es que nosotros seamos perfectos en unidad, que se manifieste visiblemente la unidad espiritual en la iglesia. Y fíjense que el Señor Jesucristo luchó mucho por eso. Infortunadamente es una de las cosas en que la iglesia más ha fallado. Esa unidad que el Señor Jesucristo quería entre todos los creyentes, Satanás ha logrado dañarla cuando ha creado tantos sistemas dentro del mismo cristianismo, tantas divisiones innecesarias. Pero el Señor Jesucristo quería y quiere y lucha todavía, y yo creo que se está logrando un poquito al final de los tiempos, que no haya tanta división por bobadas, sino que seamos un solo cuerpo. Todos somos cristianos, los que seguimos la sana doctrina, ¿no es cierto? Acuérdense que la sana doctrina, ¿cómo se identifica? Con las tres grandes solas, sola fe, sola gracia, sola escritura. Sola fe en Jesucristo, que la salvación es gratis y el único libro que me guía es la Biblia. Sola fe, sola gracia, sola escritura. Toda iglesia que esté por fuera de estas tres solas ya no es de sana doctrina. Entonces, en eso es que necesitamos, no importa si tú vas a una iglesia que se llame como sea, otra iglesia que se llame de otra manera, pero todos somos cristianos y debemos estar en unidad. Y tercero, Padre, aquellos que me has dado, aquellos que el Padre les ha dado a Cristo como su novia, como su iglesia, aquellos somos nosotros. Recuerden que ahora somos un grupo especial. Dios dividió la humanidad en tres grandes grupos. Los judíos, su pueblo amado, los cristianos, nosotros la iglesia, y los gentiles, los que han rechazado a Jesucristo. Pero en este momento nosotros los cristianos somos los protagonistas. Quiero que donde yo estoy, ellos estén. Estemos seguros que donde el Señor está, nosotros estaremos con Él. Eso es lo que nos prometió. Nos separamos un tiempito, pero Él ya casi viene para llevarnos con Él. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún más. Haz esta declaración porque solamente Jesús puede dar a conocer el nombre de Dios, pues ha estado con Él desde la eternidad. Y gracias a Jesucristo nosotros tenemos nuevamente relación con Dios Padre. Todo esto es lo que pide el Señor Jesucristo en esta oración. Espero que les haya emocionado a ustedes de la misma manera que me emocionó a mí el hacer este estudio y comprobar por medio de esta oración el amor tan profundo que el Señor Jesucristo nos tiene. Vamos para el capítulo 18, versículos del 1 al 3. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Entonces llegó el momento ya. Él se reúne con sus discípulos en un lugar que se llama el Huerto de los Olivos o Getsemaní. Allá habían ido muchas veces a reunirse al Señor, enseñarles y a orar. Y Judas, pues como andaba también con el combo, pues él conocía muy bien ese lugar y que el Señor Jesucristo acostumbraba a ir. Por eso es que Judas llega ya a la madrugada, llega al huerto, dice, a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos, y llevaban antorchas porque era de noche, lámparas, pero también llevaban armas, como si fueran a encontrarse con un grupo súper revolucionario guerrillero. Iban con el Señor Jesucristo
y con sus apóstoles. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, les salió al encuentro. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas el traidor estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. Fíjense en el poder de la palabra cuando el Señor Jesús dice, yo soy. ¿Recuerdan ustedes que ese es el tetragramatón, el nombre de Dios? El poder, el mismo poder y la fuerza que utilizó Dios al hacer la creación, es cuando Jesucristo se para al frente y les dice, yo soy. Y ese poder tumba a los soldados, se caen, se desmayan, se desploman por el poder que sale de la boca del Señor Jesucristo. ¿A quién buscan?, volvió a preguntarles Jesús. A Jesús de Nazaret, me imagino que repitieron así todos nerviosos. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho, de los que me diste, ninguno se perdió. Entonces el Señor Jesús pues les pide a ellos que dejen ir a todos sus discípulos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Simón Pedro, que tenía una espada, imagínense, se fue a orar con espada y todo, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Es aquí en Juan donde nos enteramos que al siervo que Pedro le cortó la oreja se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? La misión de Jesús al venir aquí a la tierra era precisamente pasar por todo lo que estaba en este momento comenzando. Entonces, el mismo Jesucristo lo va a decir más adelante. Si él quisiera, una legión de ángeles vendrían a rescatarlo. Pero él tenía que pasar por esto tan doloroso y regaña a don Pedro por ser tan sanguíneo y tan acelerado. Entonces, los soldados, su comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús. Lo ataron, de una vez empezaron a torturarlo, ya le ataron las manos y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. Recuerdan que siempre tenía que haber solamente un sumo sacerdote, pero en esa época habían dos sumos sacerdotes y fuera de eso eran familiares. La corrupción total en el templo, Anás y Caifás. Y Caifás fue el que sin darse cuenta profetizó que un solo hombre iba a morir por toda la humanidad. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Ese otro discípulo muy seguramente era el mismísimo Juan, porque él se refiere muchas veces en tercera persona cuando nos narra algo, sobre todo cuando está con Pedro. Hay siempre como una competencia ahí hasta chistosa entre Pedro y Juan. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote, entonces él habla de la palanca, volvió entonces a salir, habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos calentándose. Esta historia ya la leímos en otros evangelios, pero como es el último evangelio que vamos a estudiar, es la despedida ya propiamente de la vida del Señor Jesucristo, entonces por eso quiero leer todos los versículos. Entonces, Pedro logra entrar más allá, logra entrar ya al patio interno y ya puede ver al Señor Jesucristo, y es cuando empiezan a reconocer a Pedro como uno de los discípulos de Jesús, y es cuando Pedro empieza a negarlo. Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Apenas dijo esto,
Uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Entonces, tortura. Primero le amarran sus muñequitas. Imagínense lo doloroso, no debió ser así suavecito, sino de una vez ya debe tener sangre saliéndole de las muñecas. En este momento le sacan sangre de la boca porque le dan un bofetadón. Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió todavía atado a Caifás, el sumo sacerdote. Lo manda donde su suegro. Mientras tanto, Simón Pedro, miren que esto es una serie, nos muestran una escena y después la siguiente escena. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro negándolo. ¿Acaso no te viene el huerto con él? Insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Ay, Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo. Entonces, acuérdense que eso ya se lo había advertido el Señor Jesucristo que iba a pasar y ya sabemos la historia. Jesús mira a Pedro, Pedro se da cuenta y sale corriendo y llora amargamente. Luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Lo que querían los judíos era matar a Jesucristo, pero ellos acuérdense que estaban bajo el yugo del imperio romano y ellos no podían matar a nadie, por eso es que lo llevan a la casa del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Recuerden que esto todo está pasando un día antes de un gran Shabbat que ellos van a celebrar. Y los judíos tienen prohibido entrar a la casa de los gentiles, es decir, de los que no son judíos, porque se contaminan por el solo roce de los no judíos. Y si están contaminados, no pueden ir al templo al celebrar la fiesta de la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlos. ¿De qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, no te lo habríamos entregado. Pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos, y ve que lo que ellos querían era matarlo. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. ¿Eso lo dices tú? Le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío? Replicó Pilato. ¿Ha sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí? ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, se refiere a los ángeles. Pero mi reino no es de este mundo. Ah, sí que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para eso vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad? Preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Fíjense en que el Señor Jesucristo sí tiene una conversación con Pilato, con los sacerdotes, no con el sumo sacerdote le preguntó y él se quedó callado. Pero es que Pilato le faltó así de poquitico para haberse convertido. Pudo más el orgullo y el querer seguir en esa posición que tenía pues de gobernador y de ciudadano romano, pero por un poquito más, porque él sí tenía muchas dudas en su corazón. Desde el primer momento se dio cuenta que los sacerdotes le tenían pura envidia a Jesucristo, pero él notaba que Jesús era alguien especial. Y fíjense que el Señor Jesús sí le contesta a él cuando él le pregunta, y él se da cuenta que verdaderamente él es un hombre de la realeza. Imagínense ustedes el porte del Señor Jesucristo, así estuviera sangrando y estuviera en esas condiciones, el que verdaderamente lo viera con ojos de verdad, se daría cuenta que es alguien de la realeza, el Señor Jesucristo. Yo no encuentro que este sea culpable de nada, le declaró a los judíos, pero como ustedes tienen la costumbre de que les suelte a un preso durante la Pascua, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? No, no sueltes a ese, suelta a Barrabás.
Volvieron a gritar desaforadamente y Barrabás era un bandido. Entonces, fíjense en cómo Pilato hace varias cosas para tratar de no condenar al Señor Jesucristo. Lo primero, él se da cuenta que definitivamente él sí tiene porte real. Y entre burla, entre ironía, les dice a los judíos, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Y como él tenía, acuérdense que nosotros sabemos que Barrabás no era un simple ladrón, sino que era el jefe del grupo revolucionario que en ese momento estaba atacando al Imperio Romano, el jefe de la guerra de guerrillas. Pero Pilato tiene la esperanza de que prefieran a Jesucristo que a Barrabás. Entonces, primero trata con Barrabás y no le sale la jugada, porque el pueblo dice que no, que prefieren que suelte a Barrabás. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, le gritaban, mientras se le acercaban para bofetearlo. Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos, lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Cuando salió Jesús llevaba puestos la corona de espinas y el manto de color púrpura. Aquí tienen al hombre, les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello, ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pues llévenselo y crucifíquelo ustedes, replicó Pilato. Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. ¿Qué pasó aquí? Resulta que Pilato dijo, voy a hacer otra jugada para no tener que matar a Jesús. Lo voy a mandar a azotar. Con eso, cuando el pueblo vea que está todo sangrando, porque ustedes ya saben cómo eran esos azotes, cómo eran el látigo con que les pegaban, les rasgaban totalmente la piel. Y entonces Pilato pensó, cuando lo vean todo sangrante, todo adolorido, todo humillado, se van a arrepentir y no me van a pedir que lo maten. Segundo truco que Pilato utilizó para tratar de salvarle la vida a Jesús. Pero los soldados, recuerdan ustedes que yo ya les había contado que a los soldados romanos les daba mucha rabia estar en Jerusalén y de Roma mandaban un contingente a Jerusalén precisamente por todos esos grupos rebeldes que surgían y que vivían atacando a los romanos. Entonces permanentemente habían contingentes de soldados. Si ellos fueran pacíficos, si no hubiera problema, no habría tantos soldados en Jerusalén, pero como había tanto grupo rebelde y tantos ataques, mandaban soldados y ellos odiaban estar en Jerusalén por el clima y porque pues en Roma tenían muchas más comodidades. Y siempre que cogían un preso político, o sea, los presos que llegaban allá era precisamente porque estaban en contra del Imperio Romano, pues trataban de hacerle la vida a cuadritos, de mortificarlo y de hacer las cosas que más le dolieran. Por eso, cuando ellos se enteran que a este lo están acusando de creerse el rey de los judíos, le hacen esta corona de espina para colocarle. Imaginen el dolor en la cabeza de Jesús cuando le ponen esta corona. Pero aquí también se están cumpliendo unas cosas espirituales. Recuerdan que cuando Adán pecó, que la maldición no solamente cayó sobre el ser humano, sino que también cayó sobre la tierra. Y la maldición era que la tierra desde ese momento iba a dar cardos y espinos. Entonces, este acto de la corona de espinas es también para entonces contrarrestar y anular esa maldición que también había caído sobre el planeta Tierra. Fuera de eso, le ponen un manto color púrpura. El color púrpura, cuando tenían las telas de color púrpura, se volvían muy finas porque era muy costoso obtener ese color. Entonces, eran las vestimentas reales las que tenían este color púrpura. Quién sabe de dónde sacaron el manto, y por burlarse del Señor Jesucristo, lo visten totalmente como un rey, y el pasaje nos dice que gritaban burlándose, viva el rey de los judíos, pero le seguían pegando, lo seguían abofeteando. Entonces, le seguían pegando. Entonces, Pilato nuevamente lo saca para que el pueblo al verlo en esa masa sangrante en que quedó después de que lo azotaran, pues imagínense en uno, cualquier persona enseguida se asustaría, ¿no es cierto? Se compadecería de él, pero el pueblo no se compadeció.
Y Pilato dice algo que también es muy profundo espiritualmente, les dice, aquí tienen al hombre. Un hombre era el que tenía que pagar por los pecados del mundo. No hay perdón de pecados sin el derramamiento de sangre. Y era, si el hombre pecó, el que tenía que pagar era un hombre. Jesucristo se hace 100% hombre y con estas palabras, Pilato está corroborando que el Señor Jesucristo cumplía al 100% con todas las cláusulas para poder pagar por nuestros pecados. Aquí tienen al hombre. Si ve cómo Dios utiliza hasta las palabras de los paganos para que todas las profecías se cumplan. Pero el pueblo, en vez de compadecerse del sufrimiento del Señor Jesucristo, lógicamente detrás de todo eso estaba Satanás, ¿no es cierto? Porque Satanás pensó que matando a Jesucristo se iba a dañar el plan de Dios. Imagínense, tan iluso Satanás. Y por eso él es el que hace que todo el pueblo grite, crucifícalo, crucifícalo. Pilato entonces ya no sabe qué más hacer y les recuerda, listo, no lo encuentro culpable de nada. Él vuelve a decir, yo no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más. Así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. ¿Te niegas a hablarme? Le dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande, hablando de los sacerdotes y del pueblo judío. Fíjense que cuando Pilato oyó que Jesús estaba haciendo pasar por hijo de Dios, se atemorizó. Él en el fondo sabía que este hombre venía del cielo y por eso lo interroga, ¿de dónde vienes? Él quería que le contestara, sí, yo vengo del cielo, yo soy hijo de Dios. Pero enseguida la soberbia, ¿no? Cuando él se calla, entonces no tiene paciencia. Él hubiera insistido un poquito más con amor, Jesús lo hubiera evangelizado. Jesús le hubiera evangelizado y él se hubiera convertido, pero enseguida le entró el orgullo. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? ¿Sí ven? El orgullo es el que impide que muchísimas personas no se salven. Y es cuando el Señor Jesús le dice, no, mijito, no tendrías ningún poder si Dios no te hubiera escogido para que cumplieras con esta función ahorita. Por eso realmente tú no vas a pagar por este pecado, o sea, el pecado de la muerte de Jesucristo, porque tú no tienes nada que ver. Los que van a pagar por ese pecado son los que me entregaron. Desde entonces, Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente, si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Si ven que pasaron ya otro plan, Pilato seguía insistiendo que no lo quería, entonces los judíos dijeron, mira, si tú no nos das el permiso para que lo crucifiquemos, vamos a ir al emperador a decir que tiene un traidor aquí. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal, en un lugar al que llamaban el empedrado, que en arameo se dice Gabatá. Era el día de la preparación para la Pascua cerca del mediodía. Aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos. Fuera, fuera, crucifícalo, vociferaron. ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Replicó Pilato. No tenemos más rey que el emperador romano, contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaran. Se rindió Pilato ya después de que lo amenazaron con ir a contarle al emperador que no quería matar supuestamente a un enemigo del emperador. Cuando les dice, si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que pretenda ser rey se hace su enemigo. Y eso es verdad, ¿no es cierto? Lo mataban enseguida. Entonces lo amenazaron, simplemente amenazaron a Pilato que si no daba la orden para que lo crucificaran, eso lo iba a saber el emperador
y pues ahí sí Pilato, con tal de no perder su coloca, entonces se los entrega. Y les dice, sin embargo, o sea, los acaba con esta frasecita, aquí tienen a su rey. O sea, yo sé que este es más que ustedes, este es verdaderamente un rey. Y ellos contestan, no tenemos más rey que el emperador romano. Miren, estos se arrastraron totalmente, odiaban el imperio romano, pero aquí en este momento están diciendo, ay, sí, el emperador romano es nuestro único rey, contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Ya sabemos que esos otros dos eran también, pertenecían al grupo rebelde del cual Barrabás era la cabeza. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Pilato no se quedó con esa espinita y siguió molestando a los fariseos y a los sacerdotes. Y esa tabla que ponían en la cruz era donde se colocaba el motivo por el cual se estaba crucificando al reo, al prisionero. Entonces él se sacó esa espinita diciendo, pues yo vuelvo y confirmo que este hombre es el rey de los judíos. Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. No escribas rey de los judíos, protestaron ante Pilato. Los jefes de los sacerdotes judíos, era él quien decía ser rey de los judíos. Lo que he escrito, escrito queda, les contestó Pilato. Y aquí se están también confirmando profecías del Antiguo Testamento. Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza tejida de arriba abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros, echemos suertes para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. La cantidad de profecías que había en el Antiguo Testamento de todo lo que iba a ser el Mesías, uno a uno se fueron cumpliendo en la vida de Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos que tener la certeza de que el único libro santo verdadero y el único Dios verdadero es la Biblia y Jesucristo. En el Corán de los musulmanes en ningún momento se habla cuándo iba a nacer Mahoma o cuándo iba a morir o qué iba a ser. El único libro que cuenta todas las profecías, lo que iba a suceder con el Mesías, es la Biblia. Y hasta estos detalles tan pequeñitos se cumplieron a pie de la letra, lo que nos confirma todo lo que nosotros sabemos de Jesucristo. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, recuerden que como es Juan el que está escribiendo, casi siempre que habla de sí mismo, se dice él mismo, el discípulo que Jesús amaba, o sea, él mismo, ¿no? Dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Fíjense que hasta el momento de su muerte Jesús le decía a María, mujer. Y sabía el dolor en todo caso que María iba a sentir. Juan era el más joven de los discípulos. Jesús sabía que iba a vivir muchísimo tiempo y por eso le encarga que cuide a su mamá cuando él ya no esté. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Murió el Señor Jesucristo. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado por ser este un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados
y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Esta era la muerte más cruel que existía en el momento porque se demoraban mucho en morir las personas que eran crucificadas. Era una muerte lenta y dolorosa porque al estar en esa posición poco a poco se iban asfixiando. Era doloroso, más el dolor que tenían en sus piernas y en sus manos por estar crucificados. Ese dolor y esa angustia de no poder respirar, imagínense. Y como se estaban demorando tanto para morir, al quebrarles las piernas ya no tenían ningún apoyo y entonces se inclinaban todos y más fácilmente se ahogaban y morían. Entonces a los que llamamos ladrones, pero que ya sabemos que no son ladrones, fueron y les quebraron las piernas para que murieran rápidamente, inmediatamente morían, se ahogaban. Y cuando llegaron a donde Jesucristo para quebrarles las piernas, pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Eso era signo de que ya estaba muerto cuando sale sangre con agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, no le quebrarán ningún hueso. Eso estaba en Éxodo 12:46, otra profecía que también cumplió el Señor Jesucristo, que no le iban a quebrar ningún hueso del cuerpo cuando muriera. Y como dice otra escritura, mirarán al que han traspasado. La nación, esa profecía está en Zacarías 12:10. La nación mirará al que traspasaron y se arrepentirá de sus pecados y se lamentará. Dios abrirá su fuente de gracia y los limpiará de sus pecados a los que creyeron en el Señor Jesucristo. Entonces miren la cantidad de profecías que se cumplieron en ese mismo instante de la muerte del Señor Jesucristo. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Y ya para terminar con este pasaje, analicemos un poquito. Miren esto tan bonito que son José de Arimatea, que es un personaje rico, que es el dueño del sepulcro, y Nicodemo. ¿Se acuerdan ustedes de Nicodemo, que es también pertenecía al Sanedrín, que fue de noche a visitar al Señor Jesucristo porque tenía miedo de decir que creía en Jesús y fue al que Jesús le habló sobre el nuevo nacimiento? Pues ya no tienen miedo. Ya, delante de todo el mundo, ellos dos, José de Arimatea y Nicodemo, piden el permiso para poder coger el cuerpo de Jesús y delante de todo el mundo lo preparan y rápidamente lo meten en la sepultura porque tenían que irse a sus casas para celebrar las fiestas que iban a empezar. Pero ya en este momento ni José de Arimatea ni Nicodemo tienen miedo de lo que dirán. Ya abiertamente dan el testimonio de que creyeron en el Señor Jesucristo. Chicos, vamos a dejar entonces aquí, vamos a dejar al Señor Jesucito en la tumba por ahora y no alcanzamos a terminar, pero en todo caso queda un poquito que hay que analizar. Entonces, Dios mediante, dentro de 8 días sí terminamos totalmente el Evangelio de Juan y de una vamos a comenzar entonces con el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces espero que hayan disfrutado tanto estos últimos momentos del Señor Jesucristo, que aunque ya lo hemos visto en otros 3 evangelios, Juan lo cuenta de una manera hermosísima. Chicos, Dios mediante, nos vemos dentro de 8 días, que tengan una hermosa semana. Bendiciones.